Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Hoy día vamos a tener nuestro primer podcast, la primera conversación con nuestro primer experto, el doctor William Flores Prado, quien es médico cirujano, graduado de la Universidad San Martín de Porres, quien ha realizado una maestría en la Universidad de Medicina Tradicional de China de Tianjin y además tiene una certificación en nutrición basadas en plantas. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad es la alimentación saludable y su relación con la salud mental. El padre de la medicina, Hipócrates, había señalado que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y comúnmente pensamos que la alimentación es algo simple, es algo sencillo, simplemente hay que coger cualquier alimento e ingerirlo y se acaba todo lo que consiste en el proceso de la alimentación. Pero ya muchas investigaciones han señalado que la alimentación es fundamental a la hora de determinar nuestra no solamente salud física, sino también nuestra salud mental. Entonces, ¿qué mejor que nuestro primer experto, el doctor William, para que nos hable acerca de la relación entre la alimentación saludable y una adecuada salud mental? Gracias, William, por tu compañía. Y déjame iniciar con una primera pregunta. ¿A qué llamamos alimentación saludable? ¿En qué consiste la alimentación saludable? Es una buena pregunta. Primero, gracias por la invitación. Obviamente, cuando me invitaste, Jeff, yo te conozco de años, eres un psiquiatra de renombre, un gran investigador. Por supuesto que quise aceptar, ¿no? Y empezar este podcast de la mejor manera, ¿no? Tendríamos que hablar muchos conceptos que algunos son nuevos y otros ya se saben, pero que definitivamente el abordaje que tenemos a veces es incorrecto, ¿no? Y cuando hablamos de alimentación saludable, la gente se imagina una alimentación en la que todo es feo, todo está crudo, en lo que lo rico no se está permitido, y en realidad no es nada de eso, ¿no? Puede ser algo muy placentero, puede ser algo que a las personas les agrade al paladar, pero es cuestión que se acostumbren, ¿no? Y las alimentaciones más saludables que hay hoy en día, en base a toda la investigación y a lo que he visto en mis pacientes, podrían ser de muchos tipos, pero tienen cosas en común, ¿no? Es una alimentación que consiste en más frutas, verduras, menestras, granos enteros, tubérculos, semillas y cereales, que son los granos enteros, y por otro lado, menos alimentos procesados, todo lo que llega envasado, la comúnmente conocida como chatarra, ¿no? Frituras, endulzantes, harinas refinadas como la galleta y otros. Y también disminuir el consumo excesivo que tenemos hoy en día de alimentos de origen animal, ¿no? Incluido carnes de todo tipo y también los lácteos y los huevos. Creo que podríamos hablar de 3 tipos de alimentación puntuales que se ciñen mucho a este tipo de alimentación saludable, que son la alimentación macrobiótica, si es que es basada en plantas o un reducido porcentaje de alimentos de origen animal, la alimentación mediterránea, pero que no tenga demasiados lácteos y que no tenga tampoco demasiado pescado, y la alimentación vegetariana, pero que esté balanceada, ¿no? Porque el problema que tengo con algunos pacientes es de que piden una alimentación vegetariana, ya sea por los animales, por el planeta o por otras cosas, otras razones que tengan, y terminan comiendo pura ensalada y no está balanceado, ¿no? O sea, el que va a llevar una buena alimentación tiene que tener menestras, granos enteros y tubérculos como prácticamente las principales fuentes. Y eso complementarlo con frutas y verduras, que son de lo más importante de una alimentación, ¿no? Y que más adelante seguro vamos a tocar en la salud mental. Has tocado 2 temas muy importantes, ¿no? Algunos mitos, digamos, ¿no? Que la alimentación saludable es aburrida, que es fea, que es más cara, inclusive, ¿no? Que la alimentación saludable... Me sale más barato comerme una hamburguesa a $1 que comprarme comida saludable. Es cierto que hay bastante evidencia que señala la utilidad y los beneficios de la alimentación saludable en nuestra salud física. ¿Y qué nos puedes decir acerca del impacto que tiene esto en la salud mental, William? Primero, sobre el mito que mencionas, ¿no? Cuando hablamos de comida saludable, mucha gente se imagina pues algo gluten free,
vegano, ¿no? Y se va al restaurante, obviamente el costo es mayor que un menú normal, es caro, ¿no? Pero cuando uno cocina en casa y hace menestras, arroz y ensalada, es muy barato, ¿no? Si cambias la carne por la menestra y obtienes las mismas proteínas o similar cantidad, no vas a tener ningún problema, más bien estás ayudando a tu salud, porque la menestra no tiene colesterol, la grasa saturada y otros componentes que hacen daño que sí están en la carne, ¿no? Entonces, comer sano es más barato, usualmente nos va a convenir, pero para eso tenemos que o hacerlo en casa o saber qué cosas comer, ¿no? Porque si voy a comer puro gluten free y todo lo que está de moda, obviamente eso sí es más caro, ¿no? Y por otro lado, en la salud mental hay muchos estudios recientes sobre la macrobiótica y la microbiota que está en el intestino, ¿ya? Vemos cómo es que en el intestino hay una cantidad de terminaciones nerviosas que ayudan mucho a la parte de... tienen conexión con el sistema nervioso central. Entonces, basado en eso, se ha dicho muchas veces de una manera coloquial que es como decir, el segundo cerebro está en el intestino, ¿no? Y ayuda de muchas maneras que la persona tenga unas bacterias en la composición correcta y que tenga una flora intestinal adecuada. Y para eso necesitamos de que la persona se alimente correctamente, ¿no? A una persona que no está acostumbrada, le damos mucha ensalada o mucha fruta o mucha verdura, le puede caer un poco mal, ¿no? Porque no tiene la flora para digerirlo. Igual con las menestras, cuando las come por primera vez o come muy abundante cantidad. Tiene que aprender la persona a comer mejor. Cuando la persona empieza a comer mejor, la salud mental va a estar ahí, porque enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer van a reducir su riesgo de presentación en más de 50% si la persona come más sano y hace ejercicio y tiene buenos hábitos. Entonces, esas dos son enfermedades que no las podemos tratar, no hay una cura o una manera de revertirla, pero sí la podemos prevenir. En más del 50% es bastante, ¿no? Y por otro lado, en casos, por ejemplo, de una persona que consume más frutas y más verduras, se ha visto que en solo 2 semanas se puede ver una disminución de estrés, niveles de ansiedad y niveles de depresión por comer más frutas y verduras. Algo tan sencillo como eso que ya se ha demostrado y que no tenemos ninguna duda, ¿no? Entonces, es cuestión de ponerlo en práctica e ir viendo los resultados que ya están vistos en muchas investigaciones. Es muy interesante lo que señalas porque, William, muchos pacientes cuando van a la consulta, en mi especialidad en psiquiatría, pues van con la idea de que voy al psiquiatra y simplemente me va a recetar, simplemente me va a dar pastillas para la depresión, cuando sabemos que la salud mental tiene un enfoque integral y hay que brindarles también información acerca de la alimentación, ¿no? Cuando converso con mis pacientes y les explico un poco acerca de la alimentación, pues ellos lo ven bien, ¿no? Y una pregunta común que me hacen, y espero que los puedas responder, es: doctor, ¿y dónde consigo o qué tan importante es el omega 3 y el omega 6 en la salud mental, ¿no? Muchos piensan, solamente con suplementos vitamínicos, ¿se puede conseguir en la alimentación natural? Sí, esta es una buena pregunta, muy relacionada al sistema neurológico. Tanto el omega 3, el omega 6, la vitamina B12, siempre son tema de conversación cuando hablamos del funcionamiento cerebral. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de omega 3 y omega 6, ambos son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Pero particularmente el omega 6 lo podemos conseguir de cualquier aceite vegetal y está en una proporción de 20:1 comparado con el omega 3. Entonces omega 6 es lo que nos sobra. Nos sirve, pero el exceso es lo que nos hace daño. Porque la proporción tendría que ser 1:1, 2:1, pero no 20:1. Entonces, el gran beneficio que tiene la persona de dejar de consumir el aceite vegetal radica en consumir un mayor porcentaje de omega 3 respecto al omega 6, que va a ser, ya no digamos que no vayamos a llegar a 1:1 en el ratio, pero al menos que sea en el aceite de oliva se puede ver un 10:1, un 12:1, es un poco más balanceado al menos, ¿no? Que 20:1, y que en otros aceites como el de coco es 1000:0, ¿no? Es puro omega 6 y no hay nada omega 3. Y por eso es que cuando se puso de moda yo critiqué mucho ese aceite, ¿no? Porque está de moda, pero no necesariamente es algo sano, simplemente es un tema de marketing, ¿no? El omega 3 es por eso fundamental para el funcionamiento del sistema neurológico y obviamente influye en la salud mental. Enfermedades como cuando vemos algo de ansiedad, cuando vemos depresión, cuando hablamos de que la persona, el estrés lo supera,
tiene mucho que ver con qué cosas se está comiendo y qué minerales, qué vitaminas le puede estar faltando. Y en este caso de omega 3, qué tipos de grasa están careciendo. Las fuentes sanas que conocemos hoy en día no va a ser obviamente el pescado porque el exceso de grasa saturada y colesterol te podría generar otras complicaciones cardiovasculares y etcétera, ¿no? Entonces, la forma más sana de consumirlo, el omega 3 sería de la semilla de linaza, el sacha inchi y la chía, ¿no? Obviamente, esos nos van a dar omega 3 de cadena corta. Son productos de bandera nacional. Bandera nacional y que en otros países es o más caro o no lo tienen, ¿no? O sea que deberíamos de aprovecharlo muchas veces. Y el problema es de que para nuestro sistema neurológico necesitamos más también omega 3 de cadena larga. Y para que ese omega 3 de corta se vuelva a larga, necesitamos consumir menos omega 6. Ese es otro beneficio que tiene el reducir el aceite vegetal y reemplazarlo por el aceite de oliva. Va a permitir que tu cuerpo aproveche mejor este omega 3 y lo convierta a la cadena larga, que es el más funcional para el sistema nervioso. Por otro lado, el que aún así tuviera problemas de la memoria, de coordinación o algún síntoma, tiene que ir al neurólogo, coordinar si es que hay alguna carencia nutricional, y en ese caso también se podría considerar opcionalmente en algunos casos el omega 3 común que puedes encontrar en cualquier farmacia, porque bueno, te va a subir tal vez el colesterol o los triglicéridos, pero es beneficioso al fin y al cabo comparativamente a no consumir nada, ¿no? Y respecto a las vitaminas y minerales, que es otra de las grandes preguntas que nos hacen los pacientes, ¿no? Frecuentemente, la gran mayoría de pacientes al acabar la consulta me pregunta, doctor, ¿y una vitamina para el cerebro? ¿Alguna vitamina para dejar de estar triste? Hay esta, digamos, en nuestro país, gran aprensión porque demos vitaminas. El médico que no da vitaminas y que no habla de vitaminas es mal médico considerado por los pacientes, ¿no? Sí, se presenta algo así como lo de la nutrición, ¿no? Que casi nunca se habla de nutrición y que cuando alguien habla de nutrición o está incorrecto o está incompleto, a veces el paciente se lleva la idea equivocada, ¿no? A veces en la consulta no hay tiempo, a veces creen que solamente nos vamos a abocar los medicamentos, ¿no? Y con las vitaminas es algo, digamos, lo opuesto, ¿no? El paciente muchas veces espera la vitamina porque no lo ve como un fármaco, un medicamento que le podría hacer daño al riñón, al hígado, sino más bien lo ve como algo que le va a ayudar de una manera sencilla. El abordaje correcto es, sí, hay suplementos que podemos usar, como habíamos mencionado, el omega 3 es muy importante, ver de cuál es la fuente que estamos consumiendo, la B12 fundamental. Antes era solamente para vegetarianos y veganos, pero hoy en día la recomendación en Estados Unidos es que personas mayores de 50 años, todos suplementen B12 porque la absorción de B12 reduce con los años. Muy importante, fundamental. Si tienes problemas de memoria, mide cómo está tu B12, ¿no? Ahora, en cuanto a temas emocionales, yo he visto que uno de los minerales que más comúnmente se reduce o está deficiente es el magnesio. Para ello, vamos a notar irritabilidad es la principal característica de que el magnesio está bajo. También vamos a ver que hay más propensión a parestesias, a calambres, sobre todo en miembros inferiores. Ahí ya nos vamos dando cuenta que podría haber una deficiencia de magnesio. Simplemente suplementar magnesio durante 1 o 2 semanas en una dosis estándar y con eso vemos si es que mejoran los síntomas, pues eso era, ¿no? Y luego el abordaje usualmente es pues tratar de consumir todo de la alimentación misma, ¿no? No darle toda mi fe a un suplemento que me haga la magia y ya yo luego como lo que quiera, ¿no? Porque esa chatarra y esas cosas que comemos en el día simbolizan el 99% de lo que comemos y una capsulita, una pastillita no me va a solucionar el tema fácilmente, ¿no? Tenemos que ver la proporción de lo que estamos consumiendo. El camino fácil usualmente no es el que nos lleva al mejor lugar, ¿no? Y siempre habría que suplementar después de hacer un análisis, un dosaje de vitaminas, ¿o no es necesario? Depende de qué vitaminas estamos hablando, porque omega 3, por ejemplo, no he visto que se hagan dosajes tan sencillamente. Ácido fólico, vitamina B12. La B12 sí se dosa. El problema es de que tú la dosas y en sangre puede estar normal y la parte del storage, o sea, donde se está almacenando, está bajo, ¿no? Muchas personas que conozco que son vegetarianas dicen, no, yo no necesito esos suplementos, pastillas me van a hacer daño, ¿no? Y la realidad es de que tienen vitamina B12 muy baja y les está afectando el sistema neurológico, obviamente repercute en la salud mental, ¿no?
toda persona que come menos carne está obligado siempre a suplementar la B12. Así en el examen de sangre te salga normal, no. Ahí lo puedes medir con homocisteína, porque se va a ver alterado el examen de homocisteína y también van a haber problemas de insomnio y otras cosas que se pueden ver como síntomas clínicos de que la B12 puede estar deficiente, ¿no? O aparte de lo característico que es la mala memoria y otras cosas, ¿no? En el caso del magnesio, por ejemplo, lo medimos en sangre, pero lo que deberíamos medir es intracelularmente, que es donde cumple la función. Es decir, que tú puedes tener en la sangre un magnesio en niveles normales, pero ya intracelularmente está deficiente, ¿no? Entonces, para eso, como los suplementos de magnesio son muy baratos, tú lo puedes suplementar durante 1 o 2 semanas y así ya te vas dando cuenta. Si desaparecen tus síntomas, ahí está el problema, ¿no? Con el potasio, que es otro mineral que también puede estar deficiente, se ve mucho, pero lo podemos encontrar en muchas frutas y verduras fácilmente, ¿no? A diferencia del magnesio que está en menestras, en granos enteros y en frutos secos y semillas. Entonces yo le pregunto a mi paciente, ¿cuándo comiste menestras? El lunes y de ahí hasta la otra semana. Le digo frutos secos hace 1 mes. Y le digo semillas, no come 1 año de semillas. Entonces el magnesio es más fácil de que esté deficiente. Versus el potasio, que en la naranja hay potasio, en el plátano hay potasio, en el tomate hay potasio. O sea, hay muchas fuentes naturales y fáciles de conseguir que la gente sí consume más seguido. Ahora, si tenemos entonces una alimentación saludable, ya queda claro que va a repercutir positivamente en nuestra salud mental. Hay una pregunta que, así, medio coloquialmente también me hago, ¿no, William? ¿Los veganos son más felices que los carnívoros? ¿Tienen menos niveles de depresión, de ansiedad? ¿Qué dice la evidencia al respecto? La evidencia dice de que en general tienen mejores valores de triglicéridos en sangre, colesterol en sangre, pero no necesariamente eso se va a traducir en niveles de felicidad, ¿no? Porque es algo más subjetivo. De todas maneras, las personas que se alimentan mejor sí tienen mayores, por ejemplo, nivel de manejo de estrés es mucho mejor, ¿no? Y se ha visto de que sí repercute la alimentación de ese tipo. Comer vegetariano puede ser muy positivo, pero si se hace de una manera balanceada. Volvemos a lo mismo. Si lo hago con pura lechuga y tomate, no está balanceado, probablemente te va a hacer más daño que beneficio. No lo hagas. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Infórmate adecuadamente, ve a un nutricionista que sepa de alimentación basada en plantas y entonces vas a poder llevarlo a cabo correctamente. Pero si no, mejor ni lo intentes, ¿no? Porque más te vas a hacer daño a ti, te va a dar anemia, no vas a saber cómo suplementar, no te va a llevar a ningún puerto y no vas a ser feliz, ni mucho menos más feliz que el resto. William, cuando una persona se siente ansiosa, triste, pues, angustiada, presente este tipo de síntomas, su patrón de alimentación también varía. Lo he visto en varios pacientes. Doctor, como por ansiedad. Sí. Yo tenía una alimentación saludable, pero desde que estoy deprimido, desde que estoy ansioso, me llama por comer frituras, me llama por comer carne, la típica escena de la película yankee de la mujer deprimida que está con su balde de helado comiendo, llorando. ¿Qué tanto influye el estado de ánimo en la forma en cómo nosotros nos alimentamos? Es una muy buena pregunta. Esto tiene que ver con los neurotransmisores y las hormonas que liberamos cuando tenemos una recompensa, ¿no? Yo me siento mal porque tengo miedo de que algo va a pasar, porque tengo más ansiedad o porque estoy triste o puedo tener una depresión y entonces necesito muchas veces algo que me haga sentir otra vez mejor, ¿no? Y ese rush de dopamina, pero que no es solo eso, hay otros neurotransmisores involucrados, pero que principalmente se podría atribuir a eso, hace de que la persona pueda encontrar un mal hábito que genera esa sensación de bienestar o que al menos hace que se desconecte de esa emoción, de esa sensación, de ese momento en el que no se siente bien, ¿no? Y obviamente, pues fumar, a veces uno tiene que irse a comprar la cajetilla, no es tan sencillo, pero a la hora de comer es una de las formas más fáciles, ¿no? De lidiar con la ansiedad y otras cosas, y que hoy en día se ha popularizado bastante, ¿no? En el caso de la ansiedad, como por ansiedad, es un tema, mucho tiene que ver con lo cultural, y también tiene que ver con esa necesidad de desconexión, de ese rush de dopamina que el cuerpo quiere y que en lugar de solucionar el problema de fondo, que es qué es lo que me ocasiona la ansiedad, verlo con el psicólogo, ir al psiquiatra cuando es necesario,
el camino corto y el camino fácil y que no suele ser el más beneficioso es ese comer, ese fumar, ese tomar alcohol y otros hábitos que obviamente son nocivos. Una última pregunta, William. Puntualmente y así, si tendrías que escribir en una receta, ¿qué alimentos recomendarías a una persona que está atravesando un problema de ansiedad, un problema de depresión? O para hacerlo más sencillo, porque ya hemos hablado de todo lo que se debe hacer, mejor dinos qué alimentos no recomiendas, qué no se debe comer, qué cosas hacen que empeore la ansiedad y la depresión. De todas maneras, los endulzantes, ¿no? Todo lo que es dulce, todo lo que es salado, procesado, ¿no? Y todo lo que es el sabor graso, que tenemos esta adicción a estos 3 sabores que ya viene de miles de años en los que nos eran útiles porque las calorías eran escasas y no había toda esta chatarra que tenemos hoy en día disponible y que lamentablemente nos juega en contra porque las empresas para vender más le ponen más de estos sabores y al mismo tiempo nos hacen mayor daño. Por eso que mientras más procesado, más daño a la salud mental. Y puntualmente, bueno, los chinos recomiendan siempre frutos secos, semillas, como base fundamental. Y hoy en día la investigación científica ha ratificado eso porque tiene minerales como el magnesio, el selenio, que son fundamentales para la función cerebral. Pero también en cuestiones de omega 3, de monoinsaturados o de poliinsaturados, nos convienen pues la palta, la aceituna y otras cosas que son grasas naturales muy buenas para el cuerpo, pero tenemos que ver cómo están los macros, o sea, cuánto de carbohidrato, de proteína y de grasa está consumiendo el paciente y la parte calórica. Muy importante porque las personas que tienen sobrepeso y obesidad, y es importante que lo digamos, tienen una menor volumen cerebral, ¿no? Y es algo que no se suele mencionar, porque obviamente hoy en día no es políticamente correcto, pero que es necesario que veamos esa correlación. Personas que se hacen cirugía bariátrica bajan de peso, se ve de que su volumen aumenta y su capacidad cognitiva también mejora, ¿no? Obviamente esto va a repercutir en la aparición de enfermedades mentales también. Entonces tenemos que tratar de siempre estar en nuestro IMC correcto. Gracias, William, por las respuestas que nos has brindado. Ha sido bastante claro, sé que va a ser de mucha utilidad para los pacientes y sus familiares. Espero poder contar con tu presencia en una siguiente entrevista. Y gracias a todos quienes nos acompañaron en este podcast. Pueden seguir al Dr. William en sus redes sociales. Van a verlo en los comentarios y en la descripción de este podcast. Gracias y hasta la siguiente semana.